sí. Una vez más decimos: mi corazón entona esta canción. Vamos. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón Sin instrumentos, entona con su puro corazón y su voz, dígalo. Dígalo, dígalo. cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dígalo una vez más. Mi corazón Sí, mi corazón, Señor. entona la Porque tú eres digno, Señor. canción. Porque tú eres digno de suprema alabanza. Cuán grande Bendito es seas Él, para siempre. Oh, cuán grande tú eres grande, es Señor. Él. Grande, digno de suprema alabanza. Corazón Bendito, bendito seas para siempre. entona la Muchas gracias por este canción. momento, por este tiempo, Señor. Cuán grande es Él, Sí, Señor. cuán grande es Él. Por última vez, dígaselo, dígaselo. Mi corazón, Sí, mi corazón, Señor, entona esta canción para ti, Señor, que eres digno, para ti. Cuán grande es Él, Bendito seas. cuán grande es Él. Sí, Señor. Corazón Entona esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. A su nombre toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra al
A su nombre. Por favor, siéntese, siéntese. Alabe el nombre del Señor. Porque Él es digno. Diga, porque Él es digno de suprema alabanza. Bendito sea Él para siempre. Esta mañana estaremos continuando con nuestro tema que traemos de el poder de Dios. El domingo pasado hablamos del poder de Dios manifestado desde la creación en el Génesis, en ese maravilloso libro de los principios. Génesis, ¿qué es lo que quiere decir? Libro de los principios. Y pues ahí conocimos el poderío que tiene nuestro Dios. Con su sola palabra hizo de lo que no se veía lo que hoy se ve. Y aún lo que nosotros no alcanzamos a ver, Él lo hizo con su palabra. Diga, con su palabra. Él no necesitó de arquitectos, porque el mejor de los arquitectos es Él, nuestro Dios. Él no necesitó a nada ni a nadie, solo una palabra soltó y fue suficiente. A su nombre. Así que este libro del Génesis nos presentó el domingo pasado un Dios que es nuestro Dios, pero un Dios tremendo. Qué bueno es tener un Dios así. Y qué bueno es tener hermanos así también. Por aquí luego me ponen algo, pero ahora no hay nada, ¿verdad? ¿Dónde poner esto? Lo voy a poner aquí. Muy bien, entonces tenemos un tremendo Dios. Valió la pena haber creído en este Dios y vale la pena pertenecer a un pueblo donde el Dios que se crea es el Dios que creó el mundo y todo lo que existe. Así que vale la pena ser parte de ese pueblo. A su nombre. Hoy veremos una vez más algo acerca del poder de Dios, pero ahora lo vamos a ver ya no desde el Génesis, ya no desde el principio. Hoy vamos a ver el poder de Dios manifestado a través del libro del Éxodo. El domingo pasado vimos Génesis, hoy vamos a ver Éxodo y vamos a ver cómo se manifiesta el poder, el poderío de ese tremendo Dios que tenemos, el creador del universo. Así que abra su Biblia en el libro del Éxodo, capítulo número 2. Y este libro de Éxodo, como su nombre lo dice, Éxodo, salida, nos habla de la salida de la nación de Israel de la nación de Egipto. Cuando salió de Egipto, y no salió porque quiso salir solamente, sino salió porque Dios lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán. Así que el Éxodo, por eso es la salida, eso quiere decir Éxodo, nos enseña cosas impresionantemente del poder de Dios. Mire, vamos a leer para empezar hoy. Les voy a hablar de 3 o 4 cosas o más quizás, pero pongan mucho cuidado. En el capítulo 2 de Éxodo, versículo número 23 y 24 y 25. Mire lo que dice la palabra de Dios. Quizás aparece ahí en su pantalla, lo puede ver. Dice así la palabra del Señor. Mire, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Ahora cierre sus ojos y dígale a Dios: habla a mi vida, por favor. Dígale: enséñame esta mañana. Dígale:
por favor, necesito que me des una palabra. Señor, estamos en tu presencia. Y en tu presencia pasan muchas cosas. Pero hoy vengo a decirte, háblanos, por favor. Ministra nuestras vidas. Habla a este pueblo, Señor, según la necesidad, según la petición, según tú quieras, Señor, a cada uno. Y que lo que en este momento y lo que falte de este culto, seas tú quien ministres, quien hables, quien enseñes, quien capacites, quien bendigas a través de tu palabra. Por favor, Señor, te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, acabo de leer estos versículos, estos 3 versículos del Éxodo 2, 23 al 25, en el cual se lee algo que a lo mejor a usted no le parece muy interesante, ni mucho menos importante, y mucho menos poderoso. Pero hoy les voy a hablar del poder de Dios manifestado aquí en este libro. Entonces, algo seguramente Dios tiene para usted. Lo que yo ya recibí de aquí, de esta revelación, yo quiero que usted también lo reciba hoy. Por cierto, Dios está trayendo a mi vida cosas muy importantes para hoy. Bueno, desde la madrugada Dios ha estado ministrando mi vida, y creo que es para usted que está aquí. Increíblemente, por si le parece así, maravillosamente, por si le parece así, en primer lugar, quiero que veamos que en el libro del Éxodo, el poder de Dios, escuche bien, se manifestó y se activó en la nación de Egipto por el clamor de un pueblo, que era su pueblo Israel. No sé si sepa la historia, pero le voy a decir rápido, en breve. Según las Escrituras, Israel, que era el pueblo de los patriarcas, Abraham, el pueblo de Abraham, el pueblo de Isaac, el pueblo de Jacob, que para ese tiempo, cuando es constituido como pueblo, todavía Jacob vivía. Y según las Escrituras, no era muy numeroso el pueblo. Digamos que la tribu de Abraham, de Isaac y de Jacob, por razones X, cuando viene una tremenda hambruna al mundo, Jacob y su pueblo, Jacob y su gente, solo eran o solo quedaban como 70 personas. Y estando José, el hijo de Jacob, allá en Egipto, como el segundo de Faraón, lo mandó traer con toda su gente para que vivieran en la tierra de Gosén, la tierra más fértil de Egipto, que estaba pues a los lados del delta del Nilo. Algo muy rico, muy bonito, muy abundante para los pastizales, puesto que los israelitas eran ganaderos casi en su totalidad y agricultores, así que les dieron la mejor tierra en Egipto. Pero según lo que acabamos de leer, después de la muerte de José y la muerte del faraón que conoció a José, el que le dio el puesto, y que al final José se convierte como en el padre de Faraón, como en el dueño de Egipto, muere. Y cuando muere este faraón y sube otro, y muere José y sube otro, entonces empiezan a aplastar, por decirlo de alguna manera, a la nación de Israel. Nación que según el capítulo 1
desde que llegó a Egipto, empezó a multiplicarse al grado que los egipcios temieron que Israel los invadiera, creciera tanto por miles, que bueno, se dice que cuando salieron de Egipto, eran como 700,000 de a pie. Así que no sabemos con exactitud el número total de los que salían de Egipto. Algunos creen que rebasaban el 1,000,000 de personas que ya estaban. Por eso temía Egipto que Israel al final los conquistara a ellos y les quitaran su nación y la convirtieran en nación de ellos. Pero entonces el rey de Egipto o el faraón de Egipto les aplicó una ley brutal, los quiso exterminar, quiso acabar con los hombres de Israel y dejar las puras mujeres, hizo muchas cosas, les duplicó las cargas de su esclavitud, y si antes hacían un trabajo, ahora hacían 2 o 3 más veces. Y la Biblia dice que el pueblo estaba afligido, sentía que los estaban explotando y ya no podían. Era demasiado el sufrimiento a causa de la servidumbre con que los hacían servir a la nación de Egipto. Algunos piensan que ellos construyeron o hicieron todo el material para hacer las pirámides, dicen algunos. La verdad no dice así la Biblia, pero sí dice que cosían ladrillos por cantidades y ellos tenían que hacerlo todo. Sin embargo, esta mañana yo quiero traer a tu corazón una revelación importante que Dios me ha dado para ti. Según lo que acabo de leer, dice de la siguiente manera: y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Diga, y clamaron. Otra vez diga, y clamaron. Y escuche, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Cuando el pueblo de Dios, movido por las circunstancias, movido por la situación que estaba viviendo, qué triste que desde entonces encontramos esta historia tan repetida por los siglos de los siglos. Los hijos de Dios solo nos acordamos de Dios, o solamente oramos, o solamente clamamos y buscamos el rostro de Dios cuando el agua nos está llegando, o cuando ya no aguantamos lo duro y ya no vemos lo tupido, cuando ya no sentimos que ya no nos quedan muchos días de vida. Ahora en esta pandemia, alguien que estaba pensando que ya se iba me llamó y me dijo: quiero que, pues no sé si vaya a seguir viviendo, a lo mejor ya no, quiero estar bien, pastor, quiero que me perdone. Y dije: sí, claro, yo no tengo nada contra ti, no sé por qué, pero por lo que sea, si estás en este estado, en este momento, tranquilo, si Dios te lleva, pues te vas bien, te vas con Dios, por ahí me lo saludas. Pero yo no tengo nada, de todas maneras suelto 1000 perdones si es necesario, no hay problema. Y aprovecho de decirte, pues si yo te ofendí también, perdóname, ¿no? Nunca ofendo a nadie, pero a lo mejor alguna ocurrencia que tú pienses que lo hice, pues perdón también. Y digo: gracias, pastor, qué bueno, ok, ya. No le dije te puedes morir contento ni nada de eso, ¿va? Pero qué bueno que no se fue, qué bueno. Y no fue uno, fueron varios que se acercaron conmigo. Escucha, ¿por qué solo cuando nos va mal? ¿Por qué solo cuando las cosas nos están apretando demasiado y que sentimos que nos ahorcan, que nos ahogamos, es cuando clamamos? ¿Por qué? No sé, pero así somos. Yo creo que nadie se escapa de esto. Por eso hoy vengo a decirte, hermano, sin embargo, a pesar de que solo clamamos cuando de plano vemos que ya no podemos o que ya no hay salida, sin embargo, a pesar de eso, por eso, híjole,
creer en ese Dios que creemos, bien valió la pena, hermanos. Este tremendo Dios, a pesar de ser un tremendísimo, altísimo, omnipotente, tremendamente poderoso, Él se digna en escucharnos. Y ya cuando ve que ya no podemos, ¡ay, Señor! Y el Señor dice: ¿qué pasa, hijo? ¿Hasta ahora te acordaste de mí? No, ni siquiera eso dice. La Biblia dice así, mire: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Iglesia del Señor, yo quiero y vine a decirte, por amor de Dios, oremos, clamemos, gimamos, lloremos, porque el Dios en el que creemos es un Dios que tiene atento su oído a la oración. Pues escrito está: y oyó Dios el clamor, y oyó Dios el gemido, y oyó Dios la oración de su pueblo. Y algo pasa cuando oramos. Dice la escritura: y se acordó Dios de su pacto. ¿De qué se acordó Dios? Había un pacto, iglesia, hay un pacto. Hay un pacto desde el Génesis que tiene con su pueblo, y hay un pacto nuevo desde Cristo hasta hoy, por 2000 años ya. Un pacto que está vivo, un pacto que está presente, un pacto que si echamos mano de ello va a funcionar. Los que hemos hecho uso de ese pacto, pacto de gracia, pacto de amor, pacto de misericordia, pacto de amparo, pacto de bendición, está presente los 365 días del año. Ya llevamos más de 2000 años y sigue vigente. Todo el que ha tomado la palabra y ha clamado y lo ha hecho en el nombre de Jesús ha recibido respuesta. Así le pasó a Israel. Oiga, pero aquí viene lo más importante. Cuando nosotros clamamos, por eso es muy importante orar, hermano. Cuando el pueblo ora, se activa el poder. Se activa el poder de Dios en favor de nosotros. Y es lo que yo quiero que veamos aquí en Éxodo. ¿Cómo es que la oración activó, el clamor activó el poder de Dios? Cuando la Biblia dice: y se acordó Dios de su pacto, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció como sus hijos. Escuche bien: y los reconoció como su pueblo, y dijo: no permitiré que estos impíos egipcios los estén masacrando. Descenderé y los libraré de la mano de estos bárbaros. Y yo creo que Dios está pensando en hacer algo contigo. ¿Sí me estás oyendo? Yo creo que Dios está pensando en hacer algo. Vea cómo se va a activar el poder a causa de la oración. Vea cómo se va a activar. Por favor, ponga mucho cuidado. Vea cómo cuando el clamor llega al cielo, hasta la presencia de Dios, cómo empieza a activarse el poderío. Qué bárbaro, qué tremendo. Mira, para empezar, termina el capítulo 2 diciendo: y los reconoció Dios cuando los vio a su pueblo como su pueblo. Y entonces de inmediato, escucha bien, de inmediato, a causa de este clamor, dice la Biblia en el capítulo 3, apacentando, versículo 1: Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y escuche lo que dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Mire cómo se está activando el poder de Dios a causa de la oración de Israel. Inmediatamente que oyó la oración, dijo: no, yo tengo que bajar a libertar a mi pueblo. ¿Cómo lo voy a hacer? Rápido fue a buscar a Moisés y se le apareció. Empieza la manifestación del poder. Y se le aparece el ángel de Jehová, dice, allí en una zarza de fuego, o en una zarza ardiendo. El gran problema no es que la zarza ardiera.
Porque según los historiadores y estudiosos dicen que en el monte Sinaí, como en toda la zona de alrededor, con frecuencia en los tiempos de sequía se miraba las zarzas prenderse en fuego, porque son muy secas, se vuelven muy secas y muy fácil de prenderse. Con el simple rayo solar y el reflejo de las piedras se prendían las hojas y se ardían las zarzas. Era común en algún cierto modo el asunto. Por eso hay la especificación. De pronto Moisés vio que la zarza estaba prendida en fuego, pero algo, yo imagino que de repente se le prendió la zarza por ahí enfrente a Moisés, y como ya eso para ellos era un tanto común que eso pasara, pues caray, está fuerte el sol, y siguió acá arriando borregos, y de repente vio que la zarza seguía ardiendo, y siguió arriando borregos, y siguió cuidando, y la zarza seguía ardiendo, y dijo, pero ¿qué pasó? Que a ver, no se acaba esto, y se acercó. La Biblia dice, mira, así dice, te lo leo. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora, así dice, y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? O sea, ya había pasado el tiempo suficiente para que se quemara, pero no se quemaba. Y dijo, veré yo, voy a investigar por qué causa no se quema. Y se fue acercando. Y cuando se iba acercando, una vez más la manifestación del poder de Dios, viendo Jehová, ¿quién estaba viendo? Que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién lo llamó? Asu, como dijo el jarocho, Asu. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Pero ¿cómo? De la zarza, de en medio del fuego, una voz. Te estoy diciendo que la oración de Israel activó el poderío de Dios a su favor. Y ahí tiene a un Moisés parado frente a una zarza que está prendida hace rato y no se quema. Y de repente hay una voz que sale del fuego y le habla por su nombre. ¡Qué poderoso! Por eso, si alguien escucha su nombre en esta hora, en este rato, o mañana, o al rato, o en la noche, no se espante, es Dios que le está hablando. Y cuando Moisés respondió, heme aquí, le dijo, no te me acerques, no más te acerques, quita tu calzado, porque el lugar en que tú estás, ¿qué dice? Asu. Ahora sí que Asu. ¡Qué impresionante! Oiga, ¡qué impresionante! El Dios creador del universo desde las llamas hablando, y le dijo, no te acerques más, mejor quítate tus zapatos, porque estás parado en tierra santa. Yo no sé si cuando tú vienes al templo sabes que este lugar fue consagrado por Dios para su honra y su alabanza, que este es un templo santo. A pesar de cómo lo veas, este lugar es un lugar santo. Hay gente que cuando ha llegado a entrar al templo, de inmediato se estremece, cuando la gente no sabe. Alguien me dijo un día, ¿qué es aquí? ¿Qué es aquí? Y yo le dije, esta es la casa de Dios. Dijo, uy, sí lo entiendo. Me dijo, sí lo entiendo. Le digo, ¿por qué? No, porque cuando entré aquí sentí algo. Tú te has hecho quizás tan simple y tan insípido que ya no te das cuenta, y tan insensible porque no sientes nada. Pero este lugar es lugar santo. En medio de lo que sea, fue dedicado al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fue consagrado al creador del universo, y por eso se llama Betel, porque quiere decir casa de Dios. No te acerques así, como así, le dijeron a Moisés. Quítate tus zapatos. Nosotros ya no somos ni tan respetuosos, entramos como sea, ¿verdad?
nos valemos tanto de la gracia de Cristo en estos tiempos, que ya como sea, pero yo le recomendaría, aprovechando este momento, decirle, siempre que vaya a entrar al templo, ya sea aquí o donde sea, recuerde, es la casa de Dios y merece reverencia, merece respeto. Yo no sé qué pasaría por la mente, por el corazón, por la vida de Moisés cuando recibe esa palabra impresionante. Y no solo el poder de Dios prende la zarza, y por su poder hace que la zarza, a pesar de estar encendida en llamas, no se consuma. Y además de eso, le habla desde el fuego de la zarza, está manifestando su poderío. Además, en el versículo 6, Dios se revela a Moisés. Por eso te dije que hay una revelación seguramente para tu vida esta mañana. Y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés, escucha lo que hizo. Por eso te dije hace un momento, ten cuidado cuando vengas a la casa de Dios. Reconoce que es la casa del Señor. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Y a veces estamos tan irrespetuosos nosotros, ¿verdad? Algunos meten hasta palomitas y sabritas, piensan que están en el cine, su refresco, su coca, ¿verdad?, al templo. Totalmente incorrecto. No, pero pues es que el pastor nos pone el mal ejemplo porque toma agua acá adelante. Yo trato de evitarlo muchas veces y solo tomo agua porque aquí estoy hablando una hora y porque a veces lo requiero para poder humedecer mis labios y mi boca. Pero usted que no está hablando allá, no lo necesita, no lo requiere. ¿Sí me está oyendo? ¿Está oyendo el por qué? El por qué yo a veces evito manifestar esto que estoy haciendo aquí. Lo estoy haciendo ahorita como un ejemplo y lo estoy aprovechando de más. Porque estamos ¿en dónde? No estamos en un salón de actos cívicos sociales, no estamos en un cine, no estamos en un teatro, estamos en la casa de Dios. A Moisés le pidieron hasta que se quitara los zapatos y Moisés cubrió su rostro y se humilló ante la presencia del gran Señor. ¿Qué haces tú cuando vienes a la casa de Dios? No me respondas. Él tuvo miedo, hermano. Estaba desatado el poder de Dios frente a él. ¿Cómo no iba a tener miedo? Así que Dios se manifestó y se reveló ante Moisés como el quien era, como el quien estaba con él. Estaba identificándose, manifestó su identidad a un hombre llamado Moisés que no entendía lo que estaba pasando. Pero luego inmediatamente Dios le dijo en el versículo 7: ya vi la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Escucha, por eso te dije que la oración es sumamente importante. Todo esto que sucede en el libro del Éxodo es el resultado de una oración del pueblo de una nación llamada Israel que estaba como esclavo en Egipto. Esa oración, de ese clamor, ese gemido de ese pueblo, 430 años estuvieron en la nación de Egipto, hermanos, esclavizados, y oraron no sé cuánto tiempo, pero varios años estuvieron clamando. Y un buen día Dios lo reconoció porque escuchó su clamor. Y dice la Biblia en el versículo 8: y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Aleluya.
Aleluya. Dice el 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Jesús de Nazaret. Oiga, qué impresionante este Señor, el Señor de señores, capaz de hacer todo. Porque un pueblo clamó. Diga, porque un pueblo oró. Porque un pueblo clamó. Con razón, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que grandes, cosas grandes. Diga, cosas grandes. Dios nos va a enseñar cosas grandes. Yo no sé si estás pasando por situaciones difíciles, no lo sé, pero quizás estás en angustias, estás en alguna necesidad, en algún gran problema. La Biblia dice: he mirado la aflicción de mi pueblo y he descendido porque me he propuesto librarlos de la mano de sus opresores. Y yo vengo a decirte esta mañana: toda opresión que venga o que ha llegado a tu vida, Dios está dispuesto y va a venir hasta ti para librarte de tus opresores. Lo que sea, hay muchos opresores que oprimen al pueblo de Dios, pero hay un poder tremendo que libera, un poder que liberta, un poder que hace libre al que está oprimido, al que está afligido, al que tiene situaciones, al que tenga necesidades. Oh, hay solución a tu problema entonces. Pero ya sabes cuál es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Pero dígalo con todo su corazón: ¿qué hay que hacer? El pueblo de Israel clamó y dijo: Dios, yo los voy a sacar de esta opresión de esta nación de Egipto. ¿Sabe que Egipto significa dos opresores? Y yo he descendido para librarlo de ellos. Y los voy a meter a una tierra que produce leche y miel. Gloria a Dios. Y lo que es más, según dice la Biblia, que cuando Dios les entregó Canaán a su pueblo 40 años después de ese día, escucha bien, se las entregó las tierras sembraditas. Había viñedos produciendo. Por eso cuando entraron a la tierra prometida, al siguiente día ya no cayó maná, ya no cayó más maná, ya no cayeron más codornices, porque había en esa tierra abundancia de todo. Estaban las cosechas y ellos llegaron a cosechar lo que no sembraron. Porque cuando Dios se propone sacarnos de nuestras angustias, Él ya tiene preparado banquete especial a su nombre. Así que ese gran Dios está hoy con nosotros y merece toda la gloria y toda la honra a su nombre. Oiga, una vez que el Señor hace todo esto con Moisés, no le quiero hablar de todo, porque toda la manifestación de su poder, porque es mucho, todos los 40 capítulos del libro del Éxodo, así como los 50 del Génesis. Estos 40 que hay aquí en este libro nos revelan el poderío de Dios, pero solamente a manera de informe. Te digo, a partir de que Dios se propone manifestar su poder en la nación de Egipto, lo hizo ante Faraón usando a Moisés, y lo hizo ante la nación, escucha bien, con 10 plagas. Usted ha oído hablar de eso, o quizás hoy en el tiempo que estamos con tantas cosas que hay, pues hemos visto hasta películas de todas estas cosas. Pero según la Biblia, en el capítulo 7, vea el capítulo 7 de Éxodo, fíjate cómo es Dios. Por la oración de una nación, cuando Dios llamó a Moisés para ser el gran libertador, en el capítulo 7:1 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón
y tu hermano Aarón será tu profeta. Jesús de Nazaret. ¿Qué lo constituyó a Moisés? Hay cosas que no logramos entender, y a veces los religiosos, imagínate, Dios diciendo, Dios el creador diciendo que a Moisés lo constituyó. ¿Cómo? ¿Lo constituyó qué? ¿Puede hacer eso? ¿Puede ser eso? ¿Que un hombre se ha constituido Dios? Pues para Faraón, Moisés era Dios. Impresionante, ¿no? Y le dijo: y constituyo en este momento a tu hermano como el profeta. Ese va a ser tu profeta. Bien, ¿desde cuándo? Me acuerdo que hace unos 15 años se vio una fiebre por ahí tremenda de que se hablaba mucho de los apóstoles, de los profetas, y muchos en contra. ¿Por qué hablan eso? Desde aquí se habla de profetas, hasta de dioses, hasta de dioses. Pero ese no es el estudio de hoy, ¿verdad? Si quieres saber de esto, pues ya será más en lo particular. 10 plagas. La primera plaga, la plaga de la sangre. A partir del capítulo 7 empieza en el versículo 14 la primera plaga, la plaga de la sangre. Todo el agua de Egipto se volvió sangre. Dice la Biblia que los ríos, los lagos, todo donde había agua, aún los depósitos que tenían en las casas, se volvieron sangre. Y la ciencia dice que en el río o en el mar se volvió sangre porque las algas marinas, las algas del río Nilo, generaban esas algas rojas. Por alguna razón, dicen ellos, generaron, se murieron y teñieron el agua de color sangre. No era sangre, la Biblia dice que era sangre. ¿Me está oyendo? Es que la ciencia luego le busca mangas al chaleco si el chaleco no tiene mangas, pero bueno, ellos se la ponen. Y bueno, escúchame, lo cierto es que hubo sangre en todos, mares, ríos de Egipto, lagos, lagunas, depósitos de agua, y donde, es más, dice la Biblia que iban los egipcios a hacer pozos a la orilla del Nilo, y abrían el pozo y lo que salía era sangre. ¿Me está oyendo? Ahora bien, fíjese bien, empieza en el capítulo 7 la primera plaga, en el 8 la siguiente plaga, las ranas, plaga de piojos, plaga de moscas, plaga del ganado. Todo el ganado de Egipto murió, excepto el ganado de Israel no murió. La plaga de las úlceras, la plaga del granizo y la plaga de las langostas en el capítulo número 10, y en el capítulo 10 la penúltima plaga, que fue la plaga de las tinieblas. 3 días de oscuridad en Egipto, que la Biblia dice que no se podían ver ni el uno al otro, porque la gente de Egipto en la calle, no podían andar en la calle ni en sus casas, no podían ni estar de pie, tenían que estar acostados porque no se podían ver, ni la propia mano de ellos se veían, se la ponían y no se veían, la oscuridad era densa, terrible. Y dice la Biblia, pero en la casa de los israelitas había luz perfecta. Bendito Dios. Y finalmente la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. 10 plagas poderosas destruyeron y arrasaron Egipto. Pero no contento Faraón con todo lo que casi extermina a la nación, aunque permitió que Israel saliera, escucha, los persiguió. Y cuando los persiguió, según el capítulo número 14, el Señor Dios Todopoderoso hizo algo impresionante. La Biblia dice que Dios abrió el mar. No sé cuántos sabían eso, pero Dios abrió el mar. Mira lo que dice, voy a leerlos, lo que está en este momento.
El versículo 1 de Éxodo capítulo 14 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar, hacia Balsefón, delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Oh santo Dios. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron. Otra vez, ya sabían cuál era el secreto, clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, perdón? Y ya todo lo que reclaman: ¿no es esto lo que te dijimos en Egipto, que mejor nos quedáramos como esclavos? Eso es lo que a veces no logramos entender los cristianos. Y entonces el versículo 3 dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que lo que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros deben estar tranquilos. Oh santo Dios. Otra palabra que quiero darte hoy. Mira, hermano, aprendamos que cuando las cosas parece que se ponen más difíciles, es porque la salvación está cerca, es porque la solución está a un paso. Cuando las cosas aparentemente se incrementan, cuando la situación se empeora, cuando las cosas se dice que cuando va a amanecer se vuelve más oscuro, y eso significa que en minutos aparecerá el alba del día. Así que si ha oscurecido tu situación, significa que el Dios del cielo está pronto a hacer un milagro, si es necesario, para sacarte de tu aflicción, para sacarte de tu problema, para suplir tu necesidad, para sanar de tu enfermedad, para hacer lo que sea. Oh, qué impresionante es este tremendo Dios. Dijeron los israelitas: el mar está enfrente, ni cómo pasarlo. Detrás vienen los ejércitos de Egipto. Al lado derecho tenemos desierto, al lado izquierdo tenemos desierto. Para donde huyamos, a la izquierda o a la derecha, los egipcios nos exterminarán. Y si avanzamos hacia el frente, que está el mar, imposible, pereceremos ahí en el mar. Mejor nos hubiéramos, ese es nuestro problema, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. No, Señor. El Señor Moisés también se preocupó, y dice la Biblia en el versículo 15 que Moisés le dijo a Dios, porque entonces Jehová le dijo a Moisés, perdón, en el versículo 15, Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, o sea, que sigan adelante. Pero ahí está el mar. Bueno, sí, pero tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¿Cómo iban a pasar? En seco. Diga, en seco. Y la Biblia dice: y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo el ejército en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios
que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Les hizo una gran brecha en el mar, y increíblemente de un lado quedó un muro de cristal de agua de mar, y de este otro lado un muro de agua de cristal de mar salado, de agua salada, y en medio había una autopista. Y la Biblia dice que por ahí pasó Israel con todo su ganado, Israel con todo su pueblo. Si eran 1 millón o más de personas, todos pasaron, cruzaron el Mar Rojo, y cuando hubieron llegado al final, les dijo Moisés: ahora, no, ya no sigan más adelante, ahí párense, pónganse a la orilla, porque quiero que vean este espectáculo. El espectáculo, les dije que vean a los israelitas, porque a los egipcios, porque nunca más los van a volver a ver. Es la última vez que van a ver a sus opresores. Y la Biblia dice que cuando amanecía, estaban pasando, y el mar, cuando Moisés extendió su vara otra vez, se cerró. Todos los egipcios habían llegado hasta el centro del Mar Rojo, queriendo pasar igual, usando la autopista que Dios había hecho para su pueblo. Y la Biblia dice que allí Dios cerró el mar y hundió a Faraón con todo su ejército, carros y caballos, todos murieron ahí. La Biblia dice que al amanecer los cuerpos, los caballos y todos estaban siendo sacados a la orilla por el mar. Ya todos habían perecido. Así es como salva Dios a una nación. Así es como manifiesta Dios su poder. Y yo vengo a decirte en esta hora, hermano, iglesia de Dios, escucha por favor. El Dios en el que tú crees es el mismo Dios de Israel, que con mano poderosa lo salvó de la mano de su opresor, y que si es necesario abrir el Mar Rojo delante de ti, lo vuelve a hacer, porque a Él le sobra poder. Le sobra poder para abrir el mar, para abrir la tierra y para abrir lo que sea. Pero tú necesitas, escucha bien, creer que no hay problema que Dios no pueda solucionar. Tú necesitas aprender a conocer el gran poder de Dios. Este es el gran poder de Dios. No te preocupes, hijo de Dios, solamente usa tu vara y extiéndela hacia el mar y divídelo, y luego extiende tu mano y únelo. Y yo quiero decirte hoy, obedece a la palabra, crea la palabra y camina conforme a la palabra, y lo que tú pidas, eso recibirás. Lo que tú necesites, eso tendrás. Oye, porque todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca, halla. Pero no te impacientes, no te desesperes, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Es tan sencillo para Él. Me recuerdo cuando estaban a punto de hundirse todos los apóstoles. Hicieron todos sus esfuerzos por no hundirse, y de todas maneras se estaban hundiendo. Despertaron al Señor y le dijeron: Señor. Le gritaron, le clamaron y le dijeron: pero no tienes cuidado, tú durmiendo y nos estamos hundiendo. Se levantó el Señor. Ay, hombres de poca fe. Nada más le dijo al viento: calla, enmudece, y tú, mar, aquíétate ya. Todo lo que le dijo, y santa paz. Una palabra es suficiente. Yo no sé por qué no somos capaces. Yo no sé por qué preferimos desesperarnos. Yo no sé por qué nos impacientamos. Yo no sé por qué dudamos.
Si estamos viendo y conociendo hoy que tenemos un tremendo Dios, no sé si hay alguien aquí que necesita la manifestación de ese poderoso Dios. Yo hoy vengo a decirte, es tu oportunidad de probar el poder de Dios. Es tu oportunidad de hablar como hablaron los israelitas, con lágrimas, con gemido, con clamor, con lloro, con súplica. Clamaron, clamaron, clamaron y fueron oídos y fueron librados por la mano poderosa. Si empezamos hoy a orar, algo va a pasar. Si empezamos a clamar, algo va a suceder. Pero necesitamos creerlo. ¿Hay alguien que puede creer esa palabra? Hay alguien que puede empezar a decir: yo voy a empezar hoy. Y no me importa cuánto tenga que esperar, pero voy a empezar hoy. Porque el Dios en el que yo creo es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios al cual clamaron los israelitas y Él los oyó y bajó hasta ahí a librarlos. Él va a bajar a tu vida, hermano, esta misma hora, si es necesario. Yo vengo a decirte, hay un Dios ahí cerca de ti. Solo que tú creas, solo que tú creas. Oh, a su nombre, a su nombre. Oh, Él está aquí esta tarde. Padre, gracias por esta hora. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a creer. Hay alguien aquí que necesita ser ayudado, Dios, para que pueda aumentar su fe. Hay alguien aquí que está necesitado de tu poder. Hay alguien aquí, Señor, que ha llorado y que ha sufrido mucho. Pero tú has oído su oración. Tú has escuchado su clamor. Tú has visto sus lágrimas. Y hoy tú estás diciendo que has oído el clamor y que has oído su voz y que has mirado su aflicción y que has decidido bajar para librarlo de sus angustias. Tú que estás aquí en esta hora, recibe esa palabra porque es para ti. No importa los días, no importan las horas, no importa el tiempo que ha pasado, lo que falta, pero tu respuesta es segura, tu solución está asegurada, tu necesidad está suplida. A partir de que tú lo crees, a partir de que tú puedes decir: el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob está conmigo, y el que libró a Israel me librará a mí también. Cierra tus ojos y dile: aquí estoy, Señor, te necesito, dile: te necesito. Por favor, desciende a ayudarme. Desciende, por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así como abriste el mar rojo, así como la columna de fuego alumbraba de noche, como la columna de nube se posaba para darle sombra a tu pueblo. Envía nubes, envía columnas de fuego para bendecir a tu pueblo. Envía maná del cielo, envía, Señor, codornices, envía bendición. Para ti no hay imposibles. Para ti no hay imposible. No sé si hay alguien aquí por quien yo tenga que orar antes de dejar este lugar. Pase rapidísimo. Si hay alguien por quien tenga yo que orar hoy, el Señor